Bueno, estamos con Marianne Charbonneau, que es geógrafa en Francia y trabaja sobre agricultura y alimentación. Nos gustaría que nos comentes brevemente qué aportes realiza la disciplina geográfica al estudio de la agricultura. Ya. Efectivamente, yo soy geógrafa y no me interesa solamente la cuestión de la alimentación, pero en general la cuestión de la transformación de la agricultura y de los territorios en este tiempo de cambios globales. Y me parece que la geografía lleva muchas cosas para entender lo que se está pasando y la evolución del sector agrícola. Primeramente, el hecho de que la geografía ayuda a cruzar a varios territorios, permite de entender los cambios que se están instalando en el mundo, pero también de ver lo que es más específico a cada uno de los territorios, o sea, de ver las grandes tendencias, pero también lo específico, y de entender cuál es el papel del contexto territorial en la evolución que se puede ver en un lugar. Me parece también que la geografía, cuando estudia con un enfoque geógrafo las prácticas de los actores, puede ayudar a entender las lógicas de acción de los actores. Hay todo un movimiento de investigación en Francia alrededor de la geografía de las prácticas de los agricultores y de los actores, que ayudan a entender por qué un agricultor hace eso y por qué no hace eso. También la geografía a mí me parece que puede ayudar a entender lo que en un lugar explique los conocimientos específicos ubicados que tiene a un agricultor y que oriente sus prácticas productivas. Bueno, son los grandes, y por fin la geografía que se interesa o toma en cuenta las relaciones de los actores entre ellos, sino también con el espacio y el medio ambiente donde está y con el territorio donde está, y eso apoya mucho a entender la organización del territorio, la implicación de un sector en un territorio y la evolución de un territorio mismo alrededor de las evoluciones agropecuarias. Perfecto. Y teniendo en cuenta que has investigado con colegas argentinos sobre la agricultura y el mundo rural de nuestro país, ¿qué aportes crees que genera esto a tu tema de investigación, la posibilidad de comparar con otro país? Para mí genera varias cosas. La cooperación internacional me parece muy importante para construir, co-construir, reflexionar, pensar unos marcos científicos, unos enfoques científicos que compartimos, y los intercambios internacionales son muy interesantes para construir, entender estos marcos científicos. También es interesante porque nos ayuda a cruzar y a ver otras metodologías de investigación y a adaptar las metodologías al lugar donde se implementan. Por fin me ayuda a ver lo específico del territorio que estudio en Francia, lo que es más específico al territorio andino o que puedo más conocer, y al contrario las grandes dinámicas que se puede ver ahora, que marcan el sector agropecuario ahora en todo el mundo. Bueno, perfecto, muchas gracias. Gracias.